El pitido era agudo, constante, una línea recta que llenaba el silencio incómodo de la UCI, un sonido que el doctor Ricardo Fuentes conocía mejor que el latido de su propio corazón. Significaba fracaso, significaba el final. Lo había oído cientos de veces en las habitaciones de otros, pero esta vez el sonido provenía de la máquina conectada al cuerpo que estaba en la camilla de reanimación central. Su cuerpo. Lo observaba todo desde una perspectiva imposible, flotando cerca de las frías lámparas halógenas del techo, como si estuviera sentado en el gallinero de un teatro que representaba su propia muerte. La escena abajo era un caos que él, en vida, habría dirigido con una precisión glacial. Ahora era el protagonista ausente. Veía a su equipo, a sus protegidos. Veía al joven doctor Méndez, su residente estrella, con la cara pálida y descompuesta, el sudor pegándole el pelo a la frente. «Joder, joder, es el jefe», gritaba Méndez, su voz rota por un pánico nada profesional. Ricardo sintió un atisbo de irritación. «Mantén la calma, chaval, vas a fallar la vía», pensó Ricardo, pero sus palabras no tenían aire, no tenían sonido. Méndez agarró las palas. «Carga a 200, apartaos». El grito resonó. Ricardo observó cómo su propio cuerpo, ese traje de carne de 54 años que le había servido tan bien, se arqueaba sobre la camilla con una violencia espasmódica. Un salto muerto, y luego nada. El pitido regresó, insolente, inmediato. Otra vez, 300, fuera. Otro salto, nada. Flotando allí arriba, Ricardo no sentía dolor. No sentía miedo, solo sentía una quietud absoluta, una paz que era francamente desconcertante. Estaba clínicamente muerto, y lo sabía. Fue entonces cuando notó que el agudo pitido del monitor empezaba a desvanecerse, no porque se hubiera detenido, sino porque algo más lo estaba ahogando. Una presencia. A su lado, en esa extraña dimensión del techo había una luz. No era una luz de quirófano, era una luz que parecía viva, que respiraba y emanaba un calor que no quemaba, sino que envolvía. La luz se condensó, adoptando vagamente una forma humana, aunque Ricardo, con su mente científica, no podía definirla. La paz que salía de ella era tan densa que casi se podía respirar. Era abrumadora. La figura de luz miró la conmoción de abajo, al equipo sudando y gritando, y luego se giró para mirar a Ricardo. La voz no sonó en sus oídos. No hubo vibración en el aire. La voz explotó dentro de su conciencia, clara como el cristal, con una autoridad tranquila y una tristeza infinita. «Están intentando con todas sus fuerzas arreglar la máquina, doctor, pero tú ves el error en el sistema, ¿verdad? El sistema que tú ayudaste a crear». Ricardo se quedó helado, si es que un alma flotante puede helarse. El sistema, ¿qué coño? Pero para entender cómo Ricardo Fuentes, el puto amo de la cirugía cardiovascular del Hospital Central de Madrid, el hombre que creía en el bisturí, la ciencia y el balance de cuentas por encima de todas las cosas, acabó flotando sobre su propia muerte mientras hablaba con un ser de luz. Tenemos que rebobinar. Tenemos que volver al principio de ese mismo día, un día que para él empezó como cualquier otro. Eran las 4:30 de la madrugada. El despertador de Ricardo ni siquiera tuvo tiempo de sonar. Sus ojos se abrieron en la oscuridad de su lujoso ático, con vistas a la Castellana. Disciplina era su Dios. A las 4:45 ya estaba corriendo por el asfalto frío de la ciudad dormida, sus rodillas protestando con un dolor sordo que él ignoraba. 10 kilómetros, cada día. A las 5:30, ducha helada. A las 6, su primer café expreso triple, solo, negro y amargo, como el humor con el que solía llegar al hospital. A las 7, ya estaba pasando visita, su sola presencia haciendo que enfermeras y residentes se pusieran firmes. Ricardo, a sus 54 años, era el epítome del éxito médico, un hombre hecho a sí mismo. Sus manos de oro eran leyenda, pero Ricardo era un materialista convencido.
El cuerpo humano, para él, era un mecanismo biológico gloriosamente complicado. Una máquina, la mejor máquina jamás diseñada, y él era el mejor mecánico. La espiritualidad, Dios, el alma, placebos, cuentos de hadas para mentes débiles que no soportaban la dura y fría realidad de la aniquilación. La muerte para él era simplemente el cese de la función cerebral, el interruptor apagándose. Punto final. Aquella mañana, el día de su muerte, presidió la reunión del consejo directivo. El tema no era cómo salvar más vidas. El tema era cómo optimizar los beneficios del ala de cirugía. Ricardo fue implacable. Argumentó con vehemencia, con gráficos y datos, por la reducción de camas en cuidados paliativos. La muerte no es rentable, señores, dijo, su voz grave resonando en la sala de caoba. Los pacientes terminales ocupan recursos que podríamos dedicar a procedimientos electivos, la cirugía estética, los bypass programados. Ahí está el retorno. Para Ricardo Fuentes, el sistema de salud moderno no era una misión de cura, era un negocio, y él era el mejor gestor. Para el resto del hospital, el doctor Ricardo Fuentes era una fuerza de la naturaleza, una máquina de precisión. No era un hombre que inspirase afecto, inspiraba terror y una admiración casi religiosa. Sus residentes le llamaban el relojero, porque para él el corazón no era el asiento del alma, era una bomba suiza, jodidamente complicada, que él sabía arreglar mejor que nadie en España. ¿Quién era Ricardo Fuentes cuando se quitaba la bata? Pues esa es la trampa. Nunca se la quitaba. Su vida era una extensión del hospital. Su ático en la Castellana no era un hogar, era una estación de carga estéril, minimalista, fría, ordenada. No había fotos familiares en las paredes. Bueno, miento. Había una, en un marco digital pequeño en su despacho de casa. Su hijo, David, de 12 años. Hacía 6 semanas que no le veía. Y su exmujer, Marta. Ella lo había definido perfectamente el día que se largó con el chaval. El problema, Ricardo, le dijo con esa calma que precede al portazo final, no es que seas un mal hombre, es que no eres un hombre, eres un protocolo, eres una hoja de Excel, y yo no puedo querer a una hoja de Excel. Ricardo, por supuesto, pensó que era una reacción histérica. Él proveía, daba seguridad, dinero, estatus. ¿Qué más coño quería? El amor era un cóctel químico, una distracción. Lo que importaba era el trabajo, el legado, la eficiencia. Ese día, después de la reunión del consejo donde básicamente había mandado a tomar por saco los cuidados paliativos, se sentía pletórico. Sentía el poder vibrando en sus manos. Caminaba por los pasillos inmaculados de su ala y la gente se apartaba como las aguas ante Moisés. Le tenían miedo y a él le encantaba, le daba seguridad. Pasó por delante de una enfermera joven, una novata, que se le quedó mirando con ojos de cervatillo asustado. «¿Qué pasa, señorita López?», soltó, su voz un látigo frío. «Nada, doctor. Es que la analítica del paciente de la 308 la vi hace una hora. La creatinina está alta, ajuste el diurético, no piense, López, ejecute. No le pago para que se preocupe, le pago para que obedezca». La chica asintió, casi llorando. Él siguió andando. No era crueldad, era eficiencia. Las emociones en un hospital mataban gente. La tarde la tenía reservada para lo que más amaba, un reemplazo de la válvula aórtica por catéter, una TAVI, pero en un paciente de alto riesgo que otros cirujanos habían rechazado. Era un desafío. A las 3 de la tarde, Ricardo entró en el quirófano híbrido. Era su santuario. El mundo exterior desaparecía. El olor a ozono y betadín. El pitido rítmico de los monitores, cuando funcionaban bien. Se lavó las manos con una precisión ritual. Durante las siguientes 3 horas, Ricardo no fue un hombre, fue un artista. Sus manos se movían con una economía de movimientos que era casi insultante. Estaba en la zona. No había consejo de administración, no había exmujer, no había hijo.
Solo estaba el problema y la solución, él y la máquina. A las 6:15, la nueva válvula estaba desplegada. El flujo sanguíneo era perfecto. El corazón del paciente latía con fuerza. Un éxito rotundo. «Bien hecho, equipo», dijo, aunque todos sabían que lo había hecho él. Se quitó los guantes manchados, estos sí, con sangre, con un golpe seco. Salió del quirófano con esa subida de adrenalina que solo te da salvar una vida, o para él, arreglar una máquina muy cara. Se sentía invencible, un puto dios menor con bata verde. Caminó hacia su despacho, el que tenía las vistas más impresionantes del hospital. La ciudad empezaba a encender sus luces. Madrid se extendía a sus pies. Se sentó en su sillón de cuero italiano que costaba más que el sueldo de un mes de la enfermera López. Se aflojó la corbata. Estaba cansado, pero era un cansancio bueno, un cansancio de ganador. Sobre su mesa de caoba impoluta solo había una cosa, una pila de informes de alta y, debajo, los laudos de optimización de costes que había discutido por la mañana. Cogió su pluma Montblanc. Era el último trámite del día, firmar papeles, la parte aburrida del trabajo. El sol se ponía tiñendo su despacho de un naranja cálido. Todo estaba en calma, todo estaba bajo control. Ricardo trazó su firma, elegante y agresiva, sobre el último informe de optimización de costes. Un trabajo bien hecho. Se reclinó en su sillón de cuero italiano, saboreando el silencio, el poder y la vista de Madrid al anochecer. Se sentía invencible. Fue entonces cuando notó un leve ardor, una presión sorda, incómoda, justo debajo del esternón. «Hostia», pensó irritado, sin levantar la vista de los papeles. «La comida de la cafetería, basura». Se movió en el asiento. Era solo acidez, un ardor de estómago de manual. Él, el cardiólogo más reputado del país, sabía perfectamente lo que era la pirosis. No le dio más importancia, pero el ardor no se disipó. Al contrario, empezó a apretar. Ricardo frunció el ceño, levantó la cabeza. Esto era diferente. No era un ardor que quemaba hacia arriba, era una presión que se cerraba hacia adentro, como un puño. Pensó con una claridad clínica repentina, un puño invisible que le estaba agarrando el corazón desde dentro y empezaba a estrujarlo, lenta, muy lentamente, pero con una fuerza implacable. «No me jodas», masculló en voz baja. Miró su escritorio. Esto era ridículo. Era estrés, demasiado café, cansancio. Pero entonces la presión dejó de ser solo presión, empezó a doler de verdad, y el dolor empezó a viajar. Sintió un hormigueo pesado, denso, en el hombro izquierdo, como si le hubieran inyectado plomo fundido. El plomo se deslizó por la cara interna de su brazo, hasta la punta de los dedos. Su mandíbula de repente se sintió rígida, como si acabara de masticar hielo durante una hora. Se le agarrotó. «Vale», pensó, y esta vez su mente clínica empezó a sonar una alarma estridente. Presión torácica opresiva, irradiación a brazo izquierdo, dolor mandibular, los síntomas del libro, los que él mismo explicaba a sus residentes con una pizarra, pero le estaba pasando a él. La negación fue instantánea y feroz. «Es imposible. Mi último chequeo fue perfecto. Mis coronarias están limpias como una patena». Intentó respirar hondo para calmarse, para demostrarle a su propio cuerpo que estaba equivocado. Y no pudo. El aire. De repente, el aire de su despacho, ese aire filtrado y caro, se había vuelto denso, pesado. Era como intentar respirar a través de una almohada de terciopelo. Cada bocanada era dolorosa, insuficiente. Un sudor frío, helado, brotó en su frente y en la nuca, empapándole el cuello de la camisa. El pánico, esa emoción que él despreciaba, le dio un vuelco al corazón, literalmente. «No, no, no». Ahora sí. Su mente de diagnóstico funcionó en una fracción de segundo. No era estrés, era el grande, una oclusión coronaria masiva, un infarto de miocardio.
Él, el puto doctor Fuentes, el relojero, el hombre que arreglaba los corazones rotos de los demás, estaba sufriendo un infarto, solo, en su despacho de lujo. La ironía era tan brutal que casi le dio risa, pero la risa se ahogó en otra oleada de presión que le robó el aliento y le hizo doblarse sobre sí mismo. ¡Protocolo!, gritó su cerebro. ¡Aspirina! ¡Llama! ¡Ya! Intentó levantarse de la silla. Sus piernas, esas piernas que habían corrido 10 kilómetros esa misma mañana, no respondieron. Se convirtieron en gelatina. Se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con el pecho. El dolor fue cegador, blanco, absoluto. ¡Mierda! Sus manos, esas manos de oro, buscaron a tientas el teléfono sobre la mesa. No llegaba. Vio el botón del intercomunicador. Su salvación. Reunió la última pizca de fuerza que le quedaba. Su brazo pesaba 1 tonelada. Apretó el botón con el pulgar. Abrió la boca para gritar «¡Ayuda!» o «Código azul, mi despacho». Pero lo que salió fue un gemido ahogado, un susurro gutural. «Mar», balbuceó, el nombre de su secretaria, Marta. El mundo empezó a encogerse. Las luces de Madrid, tan nítidas hacía un minuto, se convirtieron en un borrón de acuarela, manchas de luz desenfocadas. La opulenta caoba de su escritorio se volvió negra. Lo último que percibió antes de que todo se fuera a tomar por saco fue el sonido metálico y agudo del intercomunicador al abrirse. Y, muy a lo lejos, como al final de un túnel larguísimo, la voz de Marta, primero confundida y luego gritando su nombre con puro terror. «Doctor, doctor Fuentes». Luego, solo silencio. Y el sonido sordo de su propio cuerpo golpeando la alfombra cara. El golpe contra la alfombra fue sordo, definitivo, y luego nada. La oscuridad fue absoluta, un apagón instantáneo, pero lo más extraño, lo que Ricardo notó primero incluso en esa nada absoluta, es que el dolor se había ido. Ese puño de hierro que le estrujaba el corazón, esa presión que le partía el pecho, se había esfumado, desaparecido, como si nunca hubiera existido. ¡Qué alivio! Un alivio flipante, y con el alivio vino la luz. No luz, conciencia. Fue como abrir los ojos debajo del agua. Todo era borroso, distorsionado. No estaba en la oscuridad, estaba en su despacho. Pero la perspectiva estaba jodida, estaba arriba, cerca del techo, mirando hacia abajo. Y ahí, tirado en el suelo como un muñeco roto, había un tipo con un traje caro, un traje idéntico al suyo. «¿Pero qué coño?», pensó. Le llevó un segundo, quizás una eternidad, procesarlo. Ese tipo era él. Vio su pelo gris, más ralo de lo que recordaba, pegado a la frente por el sudor. Vio la expresión de sorpresa y dolor congelada en su cara. Vio su Mont Blanc a un palmo de su mano derecha, inerte. Y lo más extraño de todo, lo que le dio un vuelco a lo que fuera que le daba vuelcos ahora, es que no sintió pánico, ni miedo, ni tristeza. Sintió una calma que no era de este mundo, una paz densa, casi tangible. Sentía curiosidad, una curiosidad clínica, distante. «Pues sí que la has liado, Ricardo», pensó, sin voz. En ese momento, la puerta de su despacho se abrió de golpe, reventando contra la pared. El sonido le llegó a Ricardo como si estuviera a kilómetros de distancia, apagado, sin eco. Vio a Marta, su secretaria, entrar. Vio su boca abrirse en un grito silencioso. Vio el terror puro en sus ojos. Detrás de ella irrumpió Méndez, el residente. «¿Doctor? ¡Hostia puta, código azul! ¡El carro de paradas ya, ya!». Vio a Méndez tirarse al suelo. El chaval estaba pálido como el papel, pero sus manos, aunque temblaban, fueron al sitio correcto. Empezó las compresiones, rítmicas, brutales. Ricardo observaba desde el techo cómo su propio pecho se hundía bajo las manos de su discípulo. «Vas demasiado rápido, chaval», pensó con una frialdad que le sorprendió a sí mismo. «Le vas a partir 3 costillas, y no estás dejando que el pecho se expanda del todo. Mal, muy mal».
Quiso gritarle, corregirle, era su protocolo, pero no tenía boca, y en el fondo le daba igual. El despacho se llenó de gente, enfermeras, celadores. Vio cómo levantaban su cuerpo, ese saco de carne, y lo ponían en una camilla, y sintió un tirón. No era físico, era como si un hilo invisible le atara a ese cuerpo. Empezaron a correr por el pasillo, y él flotando iba detrás, deslizándose por el aire a un par de metros sobre la camilla. Era un espectáculo surrealista. Pasaba por los pasillos de su hospital, veía las caras de asombro de los pacientes, el pánico de sus colegas, y él se sentía ligero, libre. La angustia que había definido cada segundo de su vida adulta había desaparecido. Llegaron a la UCI, la sala de reanimación, el lugar donde él era Dios, y ahora su cuerpo era el sacrificio en el altar. Vio a Méndez sudando a chorros. «Carga a 200, apartaos». El sonido del desfibrilador era un zumbido distante. Vio su cuerpo saltar en la camilla, un espasmo horrible. Nada, sigue en asistolia. Y entonces Ricardo lo notó. Los colores. Los colores de la UCI eran más. El azul del uniforme de Méndez era el azul más profundo que había visto jamás. El rojo de la luz de alarma del monitor era tan vivo que casi dolía mirarlo. Todo brillaba con una intensidad propia, y los sonidos, al contrario, se apagaban. Los gritos de «carga a 300» eran susurros lejanos. El pitido agudo, constante, de la línea recta en su monitor, ese sonido que él conocía tan bien, empezó a desvanecerse. Se estaba apagando. No en la máquina, se estaba apagando para él. Todo el ruido del hospital se convirtió en un murmullo y luego en un silencio absoluto. Y en ese silencio perfecto, todas las luces de la UCI se atenuaron. El mundo real, el caos de abajo, se volvió gris, borroso, como una tele vieja perdiendo la señal. Todo se oscureció, excepto un punto, justo encima de él. Un punto de luz que no era blanco ni amarillo. Era una luz que parecía estar hecha de bienvenida, de calor, de algo que no sabía nombrar. La luz empezó a crecer, a abrirse. Y sintió el tirón otra vez. Pero esta vez no era hacia el cuerpo, era hacia arriba, hacia esa luz cálida y poderosa. El hospital, Méndez, la UCI, su propio cuerpo inerte. Todo se disolvió como tinta en el agua. Ya no era Ricardo Fuentes, el cirujano. Ya no estaba en Madrid. Era solo conciencia y estaba subiendo, atraído por esa luz con una certeza absoluta. Se iba a casa. Ya no había ascenso, había llegada. Ricardo se encontró en un estado de ser. Intentó, por pura costumbre de cirujano, analizar el entorno. Buscar un arriba, un abajo, paredes, un suelo. Pero esos conceptos eran absurdos aquí, eran inútiles. No había espacio, no había tiempo. Solo existía un ahora infinito y perfecto. Estaba dentro de esa luz que había visto desde la UCI. No, era más que eso. La luz estaba dentro de él, y él era parte de ella. Eran la misma cosa. Y entonces lo sintió. Si el infarto había sido un puño de hierro estrujándole el pecho, esto era un océano que lo inundaba todo. La palabra que le vino a su mente analítica y cínica, fue amor. Pero la palabra le pareció de una pobreza insultante, una palabra de tarjeta de San Valentín intentando describir el sol. Esto era otra cosa, era una fuerza. Una energía pura de aceptación, una bienvenida incondicional que le hizo... Bueno, si hubiera tenido cuerpo, se habría derrumbado. Sintió un sollozo que no era de tristeza, sino de liberación absoluta, como si el alma se le rompiera de puro alivio. Toda su puñetera vida, Ricardo había estado luchando por sacar mejores notas, por ser el mejor residente, por conseguir la jefatura, por ganar más dinero, por tener razón, siempre luchando. Y aquí, de repente, no tenía que luchar por nada.
Era conocido, era visto y era amado, amado hasta el tuétano, sin peros, sin condiciones, sin necesidad de impresionar a nadie. El gran doctor Fuentes, el arrogante, el frío, el eficiente, era amado exactamente igual que cualquier otro. El shock de esa aceptación fue más grande que el de la propia muerte. No tenía ojos, pero veía, y lo que veía era indescriptible. No había objetos, había patrones, geometrías vivas hechas de luz líquida, colores que él, en sus 54 años de vida, ni siquiera había podido imaginar. Eran tonalidades que no existían en el espectro visible. Colores que parecían tener sonido, colores que parecían tener temperatura y sabor. Veía la interconexión de todo, veía la energía que fluía entre lo que él solía llamar cosas. No tenía oídos, pero escuchaba. Oía una música. No era una orquesta, ni un coro de ángeles como en las películas cutres. Era un sonido, una vibración, una armonía tan compleja y tan perfecta que era simplemente el sonido de la existencia. Era el zumbido del universo estando en paz consigo mismo. Y en el centro de esa luz viva, de esa armonía perfecta, estaba la presencia, la misma que había vislumbrado fugazmente en la UCI. Ahora estaba cara a cara con ella, y su mente atea, su cerebro científico que exigía pruebas y datos, se rindió, se apagó, porque no había nada que probar. Sabía, con una certeza que hacía que la ley de la gravedad pareciera una teoría endeble, quién era. Era la fuente de ese océano de amor, el compositor de esa sinfonía, la inteligencia central de todo. La figura de luz que miles de millones en la tierra habían llamado Jesús. Ricardo no sintió miedo, no sintió la necesidad de arrodillarse ni de rezar. Sintió reconocimiento, como cuando te encuentras con el amigo más antiguo del mundo, ese que habías olvidado por completo que tenías. Ricardo intentó hablar, formó el pensamiento: «Estoy muerto, ¿dónde estoy?». Las preguntas ni siquiera necesitaron ser completadas. En el instante en que las pensó, la respuesta llegó, no en palabras. Fue una descarga de información pura, como si le hubieran enchufado la Wikipedia del universo directamente a la conciencia. Y con esa descarga vino su vida, vio su vida entera, cada segundo, cada día, desde su primer aliento hasta su último y doloroso jadeo en el despacho. Pero no la vio desde sus ojos, la vio desde fuera. Y, lo más aterrador y revelador, la vio desde los ojos de los demás. Sintió el escozor en la cara de la enfermera López cuando la humilló esa mañana. Sintió la punzada de soledad de su hijo David la semana pasada, cuando le vio cancelar su visita por teléfono porque tenía una cirugía importante. Sintió el vacío helado de su exmujer, Marta, la noche que decidió que ya no podía más. La presencia no lo estaba juzgando. No había culpa ni ira, solo había comprensión. Solo le estaba mostrándole las ondas. El efecto dominó de cada palabra fría, de cada acto de arrogancia, de cada momento en que eligió la eficiencia por encima de la conexión. Vio que su vida, tan exitosa por fuera, había sido un rastro de pequeñas heridas invisibles que dejaba a su paso. Y todo, absolutamente todo, nacía de su propio miedo a ser vulnerable. Ricardo flotaba en ese océano de amor puro, habiendo visto el rastro de dolor que su vida exitosa había dejado. Vio a su hijo anhelando un abrazo que nunca llegaba. Vio a su exmujer llorando en silencio en el coche tras su última pelea. Vio el miedo y la humillación en los ojos de la enfermera López. Y sintió una vergüenza que quemaba, una vergüenza cósmica que lo habría desintegrado si no fuera por ese amor incondicional que lo sostenía. Yo no lo sabía, pensó, un susurro del alma dirigido a la presencia de luz. Yo solo intentaba ser el mejor, ser eficiente. La respuesta de la presencia de Jesús no fue una reprimenda, fue una ola de tristeza profunda y compasiva que lo envolvió.
No eran palabras, era un saber que se imprimió en su conciencia. Claro que lo sabías, Ricardo. En el fondo, cada vez que elegiste un informe en lugar de una conversación, cada vez que miraste un monitor en lugar de mirar a los ojos del paciente, lo sabías. Pero era más rentable no saberlo, era más seguro. Y entonces la presencia le dijo: ahora, mira tu obra, mira el sistema que tanto te enorgullecía, el que ayudaste a perfeccionar. La visión de su vida se desvaneció y fue reemplazada por otra. Era el sistema médico moderno, pero no lo vio como edificios, lo vio como una máquina gigantesca, intrincada, de metal frío y brillante. Era una maravilla de la ingeniería. Vio engranajes, pistones, millones de piezas moviéndose con una precisión increíble. Vio médicos como él, vestidos con batas blancas, pero no eran personas. Eran técnicos, mecánicos de mono blanco. Vio cómo corrían de un lado a otro con herramientas, apretando tuercas, cambiando piezas, mirando manuales, protocolos, obsesionados con el funcionamiento de la máquina. Y luego vio a los pacientes. No estaban en camas, estaban en una cinta transportadora. Pequeñas figuras grises, aterradas, que avanzaban lentamente por la máquina. Los técnicos corrían hacia ellos. No les hablaban, miraban sus hojas de datos, aplicaban sus herramientas al cuerpo. Este hígado está fallando, cambiadlo. Esta arteria está atascada, limpiadla. Esta química cerebral es incorrecta, añadid esta sustancia. Y los cuerpos eran reparados, sí. Pero Ricardo vio algo que le heló la esencia. Dentro de cada figura gris había una pequeña luz, un alma que parpadeaba débilmente. Y los técnicos con su eficiencia ignoraban esa luz por completo. Estaban tan ocupados arreglando la máquina que no veían que el conductor, dentro, se estaba muriendo de soledad, de miedo y de falta de sentido. Entonces la visión cambió. Vio las salas de juntas, como la suya. Vio a hombres con traje discutiendo gráficos. Y vio que la máquina no funcionaba con compasión. El combustible de la máquina era el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a las demandas, y su lubricante era el dinero. Vio cómo la industria farmacéutica no buscaba la cura, buscaba el mantenimiento. ¿Para qué curar una enfermedad en un día si puedes gestionarla durante 30 años? El negocio no era la salud, Ricardo. El negocio era la enfermedad crónica. Esta fue la verdad aterradora, el momento eureka que partió en dos la existencia de Ricardo Fuentes. Fue un golpe seco. «Hostia puta», pensó, con una claridad que era dolorosa. Lo hemos hecho todo al revés, todo. El infarto, la diabetes, el cáncer, no eran el problema, eran el síntoma, eran el grito desesperado del alma, del conductor asustado, que el cuerpo manifestaba. Y ellos, los médicos, los putos amos de la ciencia, se habían convertido en los mecánicos más caros del mundo. Eran brillantes, podían cambiar un corazón, pero eran incapaces de curarlo. «Has sido un técnico brillante, Ricardo», resonó la voz de Jesús, llena de una ternura que rompía. «Tus manos han salvado cientos de máquinas, pero ¿cuántas almas has tocado? ¿Cuántas vidas has sanado de verdad?» Ricardo entendió. La verdadera medicina no era el bisturí, no era la química, eso eran solo herramientas. La verdadera medicina, la única que funcionaba, era la que él estaba sintiendo ahora mismo, ese océano de amor incondicional. Era la conexión, era la compasión, era tratar al conductor asustado, no solo a la carrocería abollada. Y ellos, en su arrogancia científica, habían descartado el amor del protocolo, llamándolo placebo o magia. Habían construido un sistema de salud sin alma. Ricardo se sintió desnudo. Toda su vida, su orgullo, su carrera, todo era una farsa, un castillo de naipes construido sobre una premisa equivocada. Él era el mayor ejemplo del fracaso del sistema, el mejor mecánico,
muriendo solo en su despacho por un fallo del motor que él mismo no supo ver, que venía de su propia alma vacía. Sintió una necesidad visceral, desesperada de arreglarlo. «Tengo que volver», pensó, una súplica desesperada a la presencia. «Por favor, tengo que decírselo, tienen que saberlo». La súplica de Ricardo, «Tengo que volver», quedó flotando en esa inmensidad silenciosa. No era una petición, era un grito de guerra, un grito desgarrado de un hombre que acababa de ver el plano del arquitecto y se daba cuenta de que toda su vida había estado leyendo las instrucciones al revés. Quería volver al despacho, coger a Méndez por los hombros y gritarle: «Chaval, para, que no es el motor, es el conductor, habla con él». Quería reescribir todos los protocolos. La presencia de luz, Jesús, pareció contraerse, no con ira, sino con una tristeza que partía el alma. La respuesta, de nuevo, fue una descarga de conocimiento puro, pero esta vez teñida de una finalidad agridulce. «Tu tiempo aquí, en el hogar, se ha acabado, Ricardo. Has visto la verdad, pero verla no es suficiente. Tu misión no era morir. Tu misión, la de verdad, la que acabas de entender, esa misión acaba de empezar. Ahora vuelve y cura, no solo los cuerpos. Vuelve y cura el sistema que ayudaste a enfermar. Vuelve y recuérdales cómo tocar un alma». Ricardo sintió pánico, un pánico que no había sentido ni siquiera durante el infarto. ¿Volver? ¿Ahí abajo? No, no quiero, porque ahí abajo era el dolor, era la lucha, era la ceguera. Aquí estaba la paz, la verdad. «No estoy listo», pensó. «Nadie lo está», fue la última respuesta. «Pero tienes que ir, ya». No hubo cuenta atrás. No hubo un túnel de regreso. Fue instantáneo. Fue como si un gancho de carnicero invisible, gigantesco, se clavara en su esencia y diera un tirón. Un tirón violento, brutal, hacia abajo. La sensación de paz oceánica se desgarró. El amor incondicional fue succionado, como aire de una habitación. Pasó de ser una conciencia infinita y ligera a ser una piedra. Sintió el peso, Dios, el peso, la gravedad. La sintió como una bofetada que le aplastaba contra algo duro. El silencio perfecto se hizo añicos. Lo primero que volvió fue el dolor. Un dolor tan salvaje, tan crudo y tan físico, que eclipsó todo lo demás. Era un camión ardiendo aparcado encima de su pecho. Sentía 1000 agujas al rojo vivo en cada centímetro de su piel. Y frío, un frío húmedo, pegajoso. Y ruido, un ruido ensordecedor. Pitidos. Bip, bip, bip. Jodidamente alto. Ha salido. Tenemos ritmo sinusal. Era la voz de Méndez, pero sonaba histérica, rota. Ricardo intentó abrir los ojos. Sus párpados pesaban como losas de plomo. Consiguió abrirlos una rendija. La luz. Hostia puta, la luz. Las luces halógenas de la UCI, esas que él mismo había aprobado en el presupuesto, le apuñalaron los ojos. Eran soles blancos, fríos, crueles, cegadoras. Las cerró de golpe. Intentó respirar, y no pudo. Pánico animal. El aire no entraba. Tenía algo en la garganta, un tubo, un puto tubo. Estaba intubado. Su instinto de supervivencia, su cuerpo de reptil, le hizo arquearse, intentar arrancárselo. «Está luchando con el tubo», gritó alguien. «Sedación rápido, 5 de midazolam». Sintió unas manos fuertes sujetándole los hombros, impidiéndole moverse. «¡Doctor! ¡Doctor Fuentes, tranquilo! ¡Está en la UCI! ¡Soy Méndez! Ha sufrido un infarto masivo, pero le hemos recuperado. ¡Tranquilo!». Ricardo dejó de luchar. No por la sedación. Dejó de luchar porque la voz de Méndez, esa voz real, terrenal, le ancló. Abrió los ojos otra vez, forzándose a soportar la luz. Vio la cara de Méndez flotando sobre él. El chaval estaba pálido, con ojeras, pero sus ojos brillaban con lágrimas de puro alivio. Estaba sonriendo, casi llorando. Lo tenemos, jefe. Joder, lo tenemos». Y entonces el contraste le golpeó. La realidad le dio un puñetazo en la boca del estómago.
Hacía un segundo, o había sido una eternidad, estaba flotando en un océano de amor cósmico, entendiendo el universo junto a una presencia de luz pura. Ahora estaba atrapado en un cuerpo roto que dolía como el infierno, con un tubo en la garganta que le impedía hablar. Y la única persona a la que podía ver era un residente aterrorizado que creía que la victoria era un ritmo sinusal en un monitor. Méndez le estaba dando una palmadita en el hombro. «Bienvenido de vuelta, doctor». «Qué susto nos ha dado, joder». Ricardo lo miró. Miró al chaval que solo veía la máquina. Acababa de volver del lugar más real que había conocido nunca, y se dio cuenta, con un horror helado, de que estaba en un manicomio. Estaba rodeado de ciegos, y él era el único que acababa de recuperar la vista. La verdad aterradora no era solo la del sistema médico. La verdad aterradora era que él tenía que cambiarlo, desde dentro de la máquina. Y ahora mismo ni siquiera podía respirar por sí mismo. La recuperación de Ricardo Fuentes fue un infierno, pero no por el dolor físico, que fue considerable. La cirugía de bypass de emergencia, irónicamente, no la hizo él, sino un rival al que siempre había menospreciado. Fue un éxito técnico, y su cuerpo, esa máquina que él conocía tan bien, respondía al protocolo. El infierno era el contraste. El infierno era estar atrapado en un mundo gris, sordo y pesado, después de haber probado la libertad absoluta. El infierno era saber que el universo era un océano de amor y estar atascado en una cama de UCI oliendo a desinfectante. Los primeros días fue el paciente modelo, demasiado callado. Méndez, el residente, venía a verle todos los días, aún con el susto en el cuerpo. «Jefe, menuda suerte, sus arterias estaban hechas un desastre, pero la operación fue limpia. Se va a recuperar al 100%. Ricardo solo le miraba, pero ya no miraba al residente, miraba al chaval. Veía su ambición, sí, pero debajo veía su terror a fallar, su agotamiento. Veía la pequeña luz parpadeante dentro de él. Un día, la enfermera López entró para cambiarle la vía. Sus manos temblaban ligeramente, todavía intimidada por la leyenda del doctor Fuentes, incluso postrado en una cama. Cuando ella terminó, él alargó la mano con dificultad y le tocó el antebrazo. Ella se heló. «¡López!», dijo Ricardo. Su voz era un graznido áspero por culpa del tubo que le acababan de quitar. «Yo, esa mañana, antes de todo». Ella le miró sin comprender. «Lo siento, fui un gilipollas». La enfermera se quedó blanca, asintió, nerviosa, y salió de la habitación casi corriendo. Le dijo a la enfermera jefe que creía que el doctor Fuentes estaba sufriendo delirios por la sedación, y esa fue la tónica. Todos pensaban que el gran Ricardo Fuentes se había quedado tocado por la falta de oxígeno, que el susto le había hecho polvo. Él intentó un par de veces explicarlo. Vi el sistema», le dijo a un colega psiquiatra. «Vi cómo funciona todo. Estamos equivocados. Estamos arreglando máquinas, pero dejamos que la gente muera de miedo». El psiquiatra asintió con esa cara de póker profesional y le subió la dosis del ansiolítico. Ricardo se dio cuenta de que no podía usar palabras. Era como un astronauta intentando describir los colores de una nebulosa a una tribu que nunca ha mirado al cielo. Tenía que actuar. A las 3 semanas le dieron el alta. A las 4, visiblemente más delgado, con el pelo gris revuelto y unos ojos que parecían ver a través de las paredes, convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Todos le aplaudieron cuando entró. Esperaban un discurso heroico sobre su vuelta al trabajo. Él se puso en pie, agarrándose al atril. «Señores», dijo, su voz aún débil pero con un timbre nuevo. «Dimito». Se hizo un silencio que te cagas. «Dimito de la jefatura de cirugía. Dimito del consejo. Y vendo mis acciones del hospital». Antes de que nadie pudiera reaccionar, se dio la vuelta y se fue. La gente pensó que el trauma le había vencido, que se retiraba a su ático a contar su dinero. Se equivocaban.
A la semana siguiente, Ricardo Fuentes, el relojero, el ateo, el hombre que quería cerrar paliativos, empezó a ir al hospital, pero como voluntario, en el ala de cuidados paliativos. Se sentaba, sin bata, en vaqueros, durante horas. Se sentaba al lado de pacientes que el sistema ya había dado por perdidos. No miraba sus monitores, no leía sus gráficos, les cogía la mano y les preguntaba: ¿tienes miedo? Y cuando ellos decían sí, él respondía: no tengas, he estado allí y te juro que es como volver a casa. Perdió el miedo a la muerte, por completo, y cuando un cirujano pierde el miedo a la muerte, deja de verla como el enemigo, deja de ser un técnico y se convierte en otra cosa, se convierte en un guía. Empezó a hablar con las familias, no sobre las opciones de tratamiento, sino sobre la paz. Sus excolegas pensaban que se había vuelto loco, que se había unido a una secta, pero los pacientes del ala de paliativos empezaron a morir, mejor, más tranquilos, más preparados. Vendió el ático de la Castellana, vendió el Porsche y usó su fortuna para abrir un instituto pequeño, modesto, al lado del gran hospital, el Instituto Fuentes para la Sanación Integral. Y allí combinó lo mejor de la máquina, seguía creyendo en la ciencia del bisturí con lo que había aprendido. Contrató a cirujanos, sí, pero también a terapeutas, a nutricionistas y a maestros de meditación. La asignatura obligatoria para sus médicos no era la farmacología avanzada, era cómo escuchar. Empezó a tratar la soledad que provocaba el infarto, no solo la arteria taponada. La historia de Ricardo no es la de un hombre que sobrevivió a la muerte. Es la de un hombre que por fin entendió la vida. Tuvo que morir, tuvo que ser declarado clínicamente muerto en su propio hospital para que la presencia le diera el mapa correcto. Comprendió que la medicina moderna, con toda su tecnología y su brillantez, está terriblemente enferma, está obsesionada con la supervivencia, pero ha olvidado por completo cómo vivir. Ricardo Fuentes dejó de ser el mejor mecánico de cuerpos de España. Empezó a ser simplemente un curandero. Porque como Jesús le enseñó en esa luz infinita, ¿de qué coño sirve tener el motor del coche perfectamente afinado si el conductor dentro está muriendo de pena, de miedo y de soledad? La lección no es solo para los médicos, es para todos nosotros. Estamos tan ocupados puliendo la carrocería que hemos olvidado cómo cuidar al conductor. La historia de Ricardo Fuentes es solo una de las muchas que nos recuerdan que la realidad es mucho más grande de lo que imaginamos. Este canal es un espacio seguro para explorar esas fronteras entre la vida y lo que viene después. Si te fascinan estos viajes al límite de la existencia y no quieres perderte ningún relato, suscríbete y activa la campanita. Así seguiremos descubriendo juntos estas increíbles experiencias. Y ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que más te ha hecho pensar de esta historia? Te leo en los comentarios.